Damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Hoy quiero compartir la palabra de Dios y quiero que ustedes busquen en Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 14. Vamos a buscar todos a Colosenses. Colosenses capítulo 1. Dice la palabra de Dios: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oremos, hermano. Señor y Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por este tiempo que vamos a compartir tu palabra, Señor. Permite que las personas que puedan escuchar esta palabra puedan ser edificados, al igual que yo también pueda ser edificado, Señor. Permite que el objetivo de esta palabra tuya, Señor, sea que tu mensaje sea proclamado de manera justa y exacta, Padre. Queremos proclamar la palabra tuya, Señor, así como tú la has ordenado y la has mandado. Por eso te pido ahora en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo me unja y me cuide en este momento y me llene de su presencia. Permite, Padre, que tu palabra, Señor, llegue a todo corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mire, me gustaría empezar diciendo lo siguiente. El seminario o la escuela teológica en la cual yo soy formado es una escuela arminiana y creemos en los dones espirituales. Para nosotros todos los dones espirituales están en las cartas de Pablo, Romanos, Corintios 12 y Éfeso, son enviados por Dios para que la iglesia pueda tener un cuerpo y este cuerpo fuera diverso. Y los dones espirituales sirven para la edificación de la iglesia. Nosotros, como formación teológica, no bautizamos niños, bautizamos jóvenes de 13 años en adelante. También quiero decirle que además de creer en los dones espirituales, creemos en la teología dispensacionalista y somos de la teología pentecostal. Es decir, nosotros no somos calvinistas, creemos que en el libre albedrío de la persona, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad y que todo el que acepte a Cristo por fe y viva una vida en santidad y esta vida produce fruto, pues va a ser salvo. Este es el centro de nuestra teología, lo que hemos aprendido y lo que enseñamos. Ahora, el sermón de hoy se titula «Los demonios no pueden poseer a un cristiano». Es decir, sabemos que los demonios existen porque Dios habla de los demonios en los evangelios, habla de personas endemoniadas donde Él interviene para que estas personas sean libres de demonios. Entonces, los demonios es algo real. Ahora, decimos que los cristianos no pueden estar poseídos por los demonios. Es decir, el demonio no puede poseer a un cristiano. Esto es una afirmación que estamos haciendo y lo vamos a demostrar con la palabra de Dios. Ahora bien, quizás usted ha escuchado en algunas iglesias pentecostales o evangélicas que se dice vamos a tener un culto de liberación. Cuando usted tiene un culto de liberación, ese culto no está dirigido a la iglesia, sino usted le dice a los hermanos de la iglesia, mire, el viernes o el miércoles, el día que usted quiera, que usted seleccione o que tenga su tiempo, dice, el viernes vamos a invitar a personas que no conocen a Jesús y ese día vamos a tener un culto de liberación. ¿En qué consiste un culto de liberación? Usted está diciendo, yo quiero liberar a estas personas, número uno, del yugo que Satanás los tiene esclavizados. Y número dos, en los demonios que una persona inconversa viven.
Por ejemplo, cuando un espiritista o cualquier brujero le dice que va a hablar con un muerto, ese brujero lo que está haciendo es haciendo énfasis en los demonios que habitaron en esa persona que en vida, quizás es un familiar suyo y usted va a la consulta y le dice, bueno, voy a bajarle el muerto de esa persona. Y lo que está trayendo es el demonio que vivió por muchos años en esa persona. Y hay veces que entonces eso colabora con lo que el muerto en vida vivió. Pero no es que el muerto hable a través del espiritista, porque el muerto, así como Jesús nos ponía el ejemplo de Lázaro y el rico, no puede salir a la superficie de la tierra. Él está ahora en el infierno si no se fue con Jesús. Entonces, el cristiano no puede ser poseído por demonios, eso está claro. Los cultos de liberación no son para los cristianos. Es un llamado que la iglesia hace a los inconversos para, a través de Cristo, cuando ellos aceptan a Jesús, entonces ellos en ese momento son liberados. Y ahí usted ora por ellos, ata, reprende, porque tenemos autoridad, según la palabra de Dios, para atar y reprender a los demonios en el nombre de Jesús. Entonces, eso es un culto de liberación. Ahora, no se puede imponer manos a un cristiano para echar fuera demonios. Hay veces, por error, más bien pienso yo que es desconocimiento o falta de preparación, usted ha escuchado que hay personas que le ponen manos en los cristianos y empiezan a reprender demonios. Mire, el cristiano no puede estar poseído por un demonio. Bueno, que el diablo puede perturbar a un cristiano, sí, porque cuando un cristiano no vive en la palabra del Señor o en santidad, o cuando es un cristiano carnal que es rencorista, un cristiano que murmura de los hermanos, que habla mal de los hermanos, que ya está en la carne, acuérdese bien de Gálatas 5, donde habla de las obras de la carne. ¿Ves? Un cristiano que esté practicando estas cosas, pues sencillamente esta persona en ese momento que practica no es cristiano. Y aunque no va a estar poseído, sí va a estar perturbado. El diablo lo va a perturbar. El diablo inclusive lo puede usar contra un hermano, aunque esta persona sea cristiana. ¿Por qué? Porque esta persona está obrando en la carne. Entonces, cuando tú obras en la carne, el diablo no te puede poseer, pero te puede perturbar. Claro, que te puede sacar de la iglesia, porque nosotros creemos que sí te puede sacar y que después que te saque de la iglesia, que tú abandones los caminos de Dios, entonces Jesucristo dice que todos los demonios o las legiones que habían en esa persona van a regresar, van a ver la casa limpia y van a ser morada ahí. Y dice que el postrer estado es peor. Es decir, esta persona va a sufrir después que abandona los caminos de Dios una situación peor. Ahora, Satanás puede inducir a un cristiano para que haga lo incorrecto. Satanás puede inducir, puede persuadir a un cristiano para que haga lo correcto. Pero igual, ¿qué cristiano es? Este cristiano que está en la carne. Este cristiano que no está acorde con las cosas de Dios. El que vive, porque hay cristianos que se adaptan a murmurar. Hay cristianos que se adaptan a fornicar. Hay cristianos que están en la iglesia y no están casados con su esposa. Un ejemplo. Y ellos se adaptan a ese tipo de vida. Y este tipo de cristiano puede ser usado en contra de los cristianos. ¿Por qué? Porque el diablo no lo puede poseer, pero lo puede inducir a hacer el mal. Te puede inducir a hacer lo incorrecto, lo que no le agrada a Dios. Ahora, Satanás puede perturbar la mente de un cristiano débil, indeciso y frío. Si una persona es un cristiano débil, indeciso o frío, que no lee la palabra, que no tiene una comunión con Dios diaria, porque la comunión usted la necesita tener diariamente, en el trabajo, cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando está en la casa. Usted tiene que vivir en comunión con Dios perpetuamente. Eso es importante para que usted no sea un cristiano débil en la fe, indeciso y frío. Porque tenemos, es decir, usted lo puede ver en la iglesia, que usted se reúne en su comunidad. En el pueblo de Dios tenemos cristianos débiles, indecisos y fríos. Y una característica es la que yo les decía, cuando las obras de la carne empiezan a tomar lugar en su vida. Esto es triste, pero es una verdad. Ahora, dice que, vamos a ver, dice que Satanás no puede
poseer a un cristiano. Dice que el cristiano es templo del Espíritu Santo. La palabra nos dice que el cristiano es templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que es templo? Que es un lugar de adoración. Tu cuerpo tiene que ser un lugar de adoración para adorar a Dios. Tu cuerpo no puede ser profanado con palabras deshonestas, con una vida inmunda y con conceptos mundanos. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y esto vamos a ir conmigo a 1 Corintios 6, 19a. Yo voy a usar la Biblia Nueva Traducción Viviente. La voy a usar porque es un texto que aclara con mucho más facilidad lo que dice la Reina Valera de 60, no por nada. Voy a repetir el texto. 1 Corintios 6, 19a. Y yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? En nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Dios, recuerden que el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a convencer de pecado. Él es el que nos va a llevar a Cristo. Él es el que nos va a buscar. Entonces dice, cuando yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, cuando yo le entrego mi vida a Jesús, cuando yo declaro que Jesús es mi Señor, en ese momento el Espíritu Santo viene a vivir a mi vida y mi vida se convierte en el templo del Espíritu Santo. Es un templo de Dios. Va a vivir, va a habitar el Espíritu Santo con mi espíritu. Y el Espíritu Santo va a tomar control de mi espíritu dependiendo del estilo de vida que yo lleve siendo un cristiano. No estamos hablando de ser religioso, de mantener la ropa o las costumbres. Yo nunca hablo de la ropa. La Biblia dice hacerlo todo decentemente y con orden. Usted debe vestirse decentemente y con orden. Usted debe vivir de manera decente y con orden. Todo en la casa de Dios y todo en el cuerpo de Jesucristo se debe hacer decentemente y con orden. Ahora bien, si usted es templo de Dios y si el Espíritu Santo viene a vivir a su vida cuando usted acepta a Jesús, entonces el espíritu suyo que estaba muerto va a tomar vida con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios va a guiar a tu espíritu. Cuando el Espíritu de Dios empieza a guiar a tu espíritu empieza a desear las cosas de Dios. Quiere escuchar un sermón, quiere escuchar alabanza, quiere estar porque se empieza a enamorar. Los demonios que vivían en ti en el momento que aceptaste a Jesús se van, porque ellos no pueden habitar o coexistir con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es luz y Satanás es tiniebla, y donde hay luz no puede haber tiniebla. Quiere decir que cuando el cristiano da el paso de fe, que acepta a Jesús como su Salvador y el Espíritu Santo viene a él, él es constituido templo de Dios. Como tú eres constituido templo de Dios, entonces los demonios, las legiones de demonios, esto es una palabra del ejército romano, una legión tenía 700 soldados. Quiere decir que por cada legión hay 700 demonios. Y dice que se van muchas legiones de la persona. Hay personas que tienen cientos de legiones. Son miles de demonios. Pero todo eso se va cuando la persona reconoce, acepta y confiesa a Jesús como su Salvador. Y entonces el Espíritu Santo hace que tu cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Dice también que el cristiano es sellado con el Espíritu Santo. Es decir, ya no solamente tú vas a ser el templo de Dios,
Tu cuerpo no solamente va a ser el templo de Dios, tu templo no solamente va a ser la casa del Espíritu Santo, sino que dice la palabra que este Espíritu Santo te sella. Y hay dos maneras de entender esto, el sello. Uno, es como cuando tú vas al correo y tienes un sobre y le pones una estampilla. Nosotros le decimos sello, ¿ves? Una estampilla, tú le pones una estampilla, ¿para qué? Para que cuando esa carta la coge el cartero que llega a su destino, sepa que esa estampilla quiere decir que está pagada. Ya esa carta la pagaste para poderla mandar. Bueno, el Espíritu Santo nos pone un sello espiritual, para que el diablo entienda y sepa que tú eres propiedad de Cristo, porque Cristo en la cruz de Calvario, a través de su sangre, compró tu vida. Es decir, tú vas a ser sellado, tú vas a ser identificado como que eres templo de Dios. Hay una identidad, tú vas a tener la identidad del Espíritu Santo, porque Él va a poner un sello en tu vida. Un sello que en el mundo espiritual se ve, se palpa. Eres diferente porque tú estás sellado. ¿Dónde dice la Biblia esto? Vamos a ir a Efesios 1:3. Y aquí sí le voy a leer la Reina Valera. Vamos a ir a Efesios 1:3, la carta a los Efesios, escrita por Pablo, capítulo 1, versículo 13. Disculpen. Y dice: en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando tú creíste en Jesús, cuando se te dio la palabra de Dios y creíste en Cristo, en ese momento tú fuiste sellado, fuiste identificado como hijo de Dios. Tú fuiste identificado como propiedad de Dios. En una propiedad, en mi propiedad, no todo el mundo puede entrar, porque es mi propiedad. Yo le tengo puesto una cerca a todo alrededor. La puerta de mi casa tiene una llave. Usted no puede entrar a mi casa. Si usted quiere, usted tiene que tocar el timbre, tocar la puerta. ¿Por qué? Porque esa es mi propiedad. Entonces no solamente eres templo del Espíritu Santo, sino eres propiedad de Dios a través de la sangre de Cristo. Y por esa razón, cuando tú crees en el Señor Jesús, dice la palabra de Dios que tú eres sellado. Tú vas a ser identificado como hijo de Dios, como propiedad de Dios, porque Dios te compró con precio, y precio de sangre. Ahora dice, el Espíritu Santo es la garantía de que nosotros le pertenecemos a Dios. Voy a repetir, somos cuerpo del Espíritu Santo de Dios, somos templo de Dios, sellado, comprado, identificados en el momento que creímos en el Señor Jesús. En el momento que tú y yo creímos en el Señor Jesús, aceptamos el Señor Jesucristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo que Dios prometió que iba a venir después de Cristo, cuando Cristo ascendió en la cruz, cuando Cristo muere en la cruz, que su sangre es derramada, cuando Él va a los discípulos, que Él asciende allí en el capítulo 1 de Hechos, en ese momento, dice en el capítulo 2, que viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y hay manifestación del Espíritu de Dios. En ese momento tú eres sellado. Tú eres propiedad de Dios. Aquí el diablo no se puede meter. Aquí las tinieblas no tienen posibilidad ni potestad. Porque tú le perteneces a Cristo. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque en tu cuerpo habita el Espíritu Santo. Porque tú fuiste sellado con el Espíritu de la promesa. Quiere decir, esto cierra tu vida. Esto hace un candado donde solamente Dios, a través del Espíritu Santo, puede controlar y ministrar tu vida.
Tienes que alimentarte de la palabra de Dios, tienes que alimentarte de las alabanzas, cierto. Pero tú vas a tener el amor y el gozo del Señor porque el Espíritu Santo te lo va a poner en tu vida. Y tú vas a sentir la necesidad de buscar de Dios. Dice que un cristiano es un santo que vive en la luz. Qué importante, querido hermano, que tú entiendas que un cristiano necesita vivir en la luz. Un cristiano no puede vivir en las tinieblas, porque las tinieblas es el reino de Satanás. O tú como cristiano, tú como líder, tú como pastor, tú como esposa, tú como hija, tú tienes que entender que tú tienes que vivir en santidad y en luz. Yo no puedo ser un líder de una iglesia cuando yo vivo en tinieblas. Yo no puedo ser un buen cristiano si yo vivo en las tinieblas, porque las tinieblas pertenecen al reino de la luz. Y cuando mis obras son en la carne, yo empiezo a vivir, a moverme hacia el reino de las tinieblas. Qué importante, hermano mío, que podamos entender que para poder vivir en la luz tenemos que vivir bajo los frutos del Espíritu Santo. Mi vida tiene que producir frutos. Y los frutos está el amor. Amor no fingido. Amor no hipócrita. Cuando yo te doy la mano y te digo, Dios te bendiga, lo hago con sinceridad. Recuerden que Jesucristo dijo que a menos que no seamos como niños, no vamos a entrar en el reino de los cielos. No puede haber picardía, no puede haber maldad en mi mente. No puedo yo estar pensando como mundano, queriendo ser cristiano. Porque cuando pienso como mundano, estoy pensando y estoy bajo la autoridad de las tinieblas. Entonces, los santos de Dios, los santos hombres de Dios, las santas mujeres de Dios, necesitan vivir en la luz. Tú no puedes querer aparentar ser un santo de Dios viviendo en tinieblas, viviendo en el rencor, viviendo en la mentira, viviendo en la trampa, viviendo en adulterio, viviendo en fornicación, viviendo de ganancias deshonestas. No se puede. Porque no se puede vivir en el reino de la luz y en el reino de las tinieblas. Porque cuando hay luz, no hay tinieblas. Las tinieblas no pueden prevalecer. Vamos a Colosenses 1:12. El texto que al principio leímos dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Cuando nosotros reconocimos a Jesús, cuando nosotros creímos en Jesús, cuando Dios derramó el Espíritu Santo sobre mi vida, Dios me hizo apto para vivir en la luz. ¿Qué quiere decir que soy apto? Que tengo todas las condiciones para vivir en la luz. Pero tú escoges dónde vas a vivir. Eres tú la persona que vas a escoger si vas a vivir en el rencor, en la mentira, en la fornicación, en las obras de las tinieblas, o vas a vivir en la luz. Dios te hizo apto. Tú estás apto. Tú estás preparado, tienes las condiciones de vivir en el reino de la luz. Pero tú puedes decidir vivir en el reino de las tinieblas, porque tienes libre albedrío. Tú puedes escoger entre el bien y el mal. Y aparentar ser cristiano y no lo sé hoy. Aparenta ser, pero no lo eres. Porque eres frío, porque eres tibio y no caliente. Y dice Apocalipsis que a los tibios
Él los va a vomitar. ¿Quiénes son los tibios? Los que tienen apariencia de cristianos, pero no lo son. Los que tienen apariencia de que viven en la luz, pero viven en las tinieblas. Y de esto se trata. No de vivir en apariencia. Porque tú eres apto. Eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en ti. Fuiste sellado como propiedad de Dios. Eso te hace apto para ser un hijo de Dios y vivir como los santos en la luz. Eso te da la calificación de poder vivir como hijos santos en la luz. El sacrificio de Cristo en la cruz limpió al cristiano de todo pecado. Fuimos limpios de nuestros pecados pasados. Cristo nos limpió así como tú limpias tu casa, o como tú limpias tu auto, o como tú limpias tu cuerpo. No hubo impureza, no hubo pecado. Cristo te limpió. Y lo constituyó y te constituyó cuando te limpió de tus pecados, santo en la luz. Qué cosa más linda esta, que podemos vivir en la luz de Cristo. Mire, si yo apago aquí ahora la luz, usted no me va a poder ver porque las tinieblas se va a interponer entre usted y yo, entre la cámara y mi persona. Es la luz la que te permite verme. Y es la luz la que nos permite ser transparentes con los hermanos. Ser sinceros y ser honestos. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen. Es decir, la luz en las tinieblas resplandece. La luz es mayor. La luz tiene control sobre las tinieblas. Pero dice que las tinieblas no prevalecen. Se van, se escurren, desaparecen. Importante que usted entienda que en nuestros tiempos vivimos con cristianos que viven en luz, en tinieblas. Pero ellos se van a escurrir, se van a ir. Porque su estilo de vida no tiene que ver con los hijos de la luz. Pero usted debe vivir en la luz para gozar y disfrutar de las bendiciones de Dios. Una vida en tiniebla es una vida con problemas, con dificultad. Dice, los santos de Dios que viven en la luz resplandecen aún en medio de las tinieblas. Aún cuando tú te halles en medio de las tinieblas, porque vivimos en el mundo, no fuimos quitados en el mundo. Quizás en tu centro de trabajo haya tinieblas y tú vivas en medio de las tinieblas. Aún en tu iglesia haya tinieblas, pero tú estás allí en medio. En tu casa, aquellas personas que tienen hijos, tienen familias que no son cristianos y que se la pasan criticándolo todo el tiempo. Es decir, tú como hijo de luz puedes estar en medio de las tinieblas, pero la palabra dice que la luz prevalece. En tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, donde quiera que tú estés, que haya tinieblas, tú prevaleces como hijo de luz. Porque tú eres un hijo de luz y la luz se impone contra las tinieblas. Las tinieblas no van a prevalecer nunca en contra de los hijos de la luz. Porque Satanás fue vencido en la cruz de Calvario por Cristo. Cristo lo venció. Ahora recuerde que Dios es luz. Así como Dios dice que tú eres un hijo de la luz y debe de ser un santo que vive en la luz, Dios es luz. En Dios no hay tiniebla, no hay maldad, no hay nada malo.
Dios es puro, Dios es misericordioso, Dios es amoroso. Y nosotros debemos ser imitadores de Dios. Dios quiere imitadores. Dice la primera carta de Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 5b al 7. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. La palabra de Dios nos quiere comunicar, nos quiere informar que Dios es luz y que no hay tiniebla en él. En él no hay rencor, en él no hay mentira, en él hay amor. Porque Dios es luz y en él no habita tiniebla. Su naturaleza es luz, su naturaleza es bondad, su naturaleza es honestidad, su naturaleza es verdad. En su naturaleza no hay traición, no hay mentira, no hay rencor. Dios se olvidó de tu pecado y mi pecado y lo borró. Y ahora lo que habita en mí y lo que habita en Dios es luz. Y si yo vivo como los santos de luz y lo que hay en mí es luz y Dios es luz, entonces yo y Dios tenemos comunión a través de la luz. Y metafóricamente, la luz representa lo bueno, lo honesto y lo agradable. Lo contrario es la tiniebla. Mentira, hipocresía, traición. Eso es tiniebla. Pero eso está en otro reino. En el reino de las tinieblas. Que sí existe. Yo no estoy diciendo que no exista. Las tinieblas existen. Están. Los demonios existen. Están. Las personas endemoniadas existen. Y no son esas que usted ve enfermas mentales. No, personas como tú y como yo que hacen el mal constantemente. Aún cuando se disfracen de oveja teniendo piel de lobo. Existe el reino de las tinieblas. Dice, si decimos que tenemos comunión con él, con Dios, y andamos en tiniebla, mentimos. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero no vivimos en la luz, vivimos en la tiniebla, dice la palabra de Dios, que mentimos. Somos mentirosos. Y no practicamos la verdad. La verdad hay que practicarla. La verdad hay que vivirla. La verdad hay que experimentarla. Porque somos santos en luz, dice la palabra. Dice que somos aptos para ser santos en luz. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Le voy a leer el texto completo. Dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Una de las razones por la cual no hay comunión entre los hermanos de la iglesia, en ocasiones, siempre es porque uno anda en tiniebla y el otro está en luz. Y no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Usted se puede preguntar, ve, en la iglesia a veces hay un grupito que no se lleva con otro grupito. Ese grupito por lo general está en tiniebla. ¿Por qué? Porque miente, es hipócrita, es envidioso, es un grupito vanidoso. ¿Quién creo tiene la verdad? A pesar de ser analfabetas teológicamente,
a pesar de ser analfabeta bíblicamente. Porque muchas veces ni conocen la Biblia. Lo que hablan son de textos que se lo aprenden de memoria, punto, más nada. No la pueden interpretar, no la pueden razonar, porque si tú no vives en la luz de Cristo, tú no vas a poder interpretar la revelación que Dios da a través del Espíritu Santo. Tú puedes leer un libro, tú puedes recitar el libro, pero tú no puedes ver lo que el libro de la Biblia dice por revelación. Porque para tú poder hablar de las revelaciones de Dios, tienes que vivir en la luz. Porque Dios no se le revela a las personas que están en tinieblas. Entonces, vive. Dice la palabra que estamos aptos a través de Cristo para ser hijos de la luz, santos de la luz. El Espíritu Santo vive en mí. El Espíritu Santo vive en mí. Yo soy templo del Espíritu Santo. He sido sellado por el Espíritu Santo. Soy propiedad de Dios. Estoy apto. Tengo las condiciones para ser un santo en la luz. Eso dice mi Biblia. Pero si yo no vivo en la luz, a pesar de ser apto, y vivo en la tiniebla, mintiendo, engañando, difamando, entonces yo paso de ser un hijo de Dios a ser un hijo del diablo. Lo dice la Biblia. Pasas a ser un hijo del diablo porque vives en la tiniebla. Voy a leer este texto de nuevo para ver si lo entendemos. Primera de Juan 5, ve al 7. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, nos llevamos bien, tenemos amistad. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Somos limpios. Estamos limpios delante del Padre. Porque mi vida no está en tiniebla. Mi vida está en la luz. ¿Con quién? Con los santos de la luz. ¿Con quién entonces voy a tener comunión? Con los santos de la luz. No voy a tener comunión con los hijos de las tinieblas. Va a haber celo. Celo, en la iglesia hay celo. Hay tirantez. Hay mentira. Hay juicio. Hay condenación. Y esto no le agrada a Dios. Esto no es de Dios. Esto no viene de Dios. Esto viene de Satanás. Entonces, cuando tú practicas esas cosas que a Dios no le agrada, tú estás en el reino de las tinieblas. Y no tienes comunión con Dios ni con los hermanos. ¿Por qué? Porque para que los hermanos tengan comunión, tienen que vivir en la luz. Eso es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios. Ahora, los beneficios de andar en la luz. ¿Hay beneficios? Sí. Hay beneficios por andar en la luz. Mira tú. Nos van a dar beneficios. Por vivir en la luz hay beneficios. Que se traducen en bendiciones. Tenemos comunión con Dios. El primer beneficio es, ya lo habíamos leído, que vamos a tener comunión con Dios cuando yo viva en la luz. Ese es el primer beneficio. Ese es el mejor beneficio. Pues cuando yo tengo comunión con Dios, quiere decir, Dios escucha mi oración. Dios bendice mi vida. Porque hay comunión. Porque hay una relación de amigos. Hay una relación de hijo a padre. Cuando tú puedes conversar con tus hijos, cuando se llevan bien. Cuando tú tienes una dificultad, ayudas a tu hijo. Cuando tu hijo tiene una dificultad, te ayuda a ti. Hay comunión.
Porque tú como padre proteges a tu hijo. Pero si tu hijo se va a vivir lejos de ti, no te llama, no conversa, no se comunica, pierden la comunión. Entonces, el primer beneficio de vivir en la luz es que vamos a tener comunión con Dios. Si andamos en la luz de Dios, dice, si andamos en luz, como Dios es luz y habita en la luz, tenemos comunión con Él y unos con otros. Es decir, hay un beneficio doble. Vivir en la luz me permite tener comunión con Dios y comunión con mis hermanos. Vamos a comunicarnos. Dice, seremos limpiados de todo pecado. Otro beneficio es que vamos a ser limpios de los pecados. Cuando yo vivo en luz, Jesús me limpió. Mire, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Primera de Juan 1:8-10. Busque Primera de Juan 1:8-10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nuestra carne, nuestra naturaleza es pecaminosa. Pecamos constantemente. Hay pecados de omisión, que es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es decir, que por nuestra naturaleza vamos a estar pecando constantemente y esto nos va a estar llevando a las tinieblas. Pero el beneficio que tenemos de vivir en la luz es que tenemos un abogado que es Jesús y Él nos limpia de todo pecado. Pero para que Jesús sea mi abogado, para que me limpie de todo pecado, para que me defienda delante del Padre, yo necesito vivir en luz. Porque esto es un beneficio de los hijos que viven en la luz. Escuchen. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando confesamos al Padre, porque yo tengo comunión con el Padre para confesar mis pecados. Cuando yo confieso mis pecados al Padre, dice la Biblia que Él me limpia de toda maldad, de todo lo malo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es un beneficio de vivir en la luz. Él nos limpia de todo pecado cuando confesamos nuestros pecados al Padre, porque tenemos comunión con Él a través de la luz. La diferencia entre el cristiano y el hermano que vive en tiniebla es la siguiente. El cristiano peca involuntariamente. A veces es un pecado involuntario, lo puede haber voluntario, pero por lo general involuntario. El cristiano tiene un abogado que intercede por él, Jesucristo. Esto es otro de los beneficios de vivir en la luz. Primera de Juan 2:1 dice, escuche bien, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para el Padre, para con el Padre Jesucristo el justo. Para tú tener acceso a ese abogado, tú necesitas vivir en la luz. Porque esto es uno de los beneficios que tienen los hijos de Dios que viven en luz. El beneficio de tener un abogado que va a interceder por ti delante del Padre. Pero si tú vives en tiniebla, si tu vida está oscura y ya te fuiste para el reino de la tiniebla, tú pierdes también el beneficio del abogado. Ya no hay abogado. A menos que te arrepientas de corazón y regreses al reino de la luz. Ahí sí, usted va a obtener los beneficios. Dice, el mundo se satisface del pecado. Y yo diría, el mundo de las tinieblas, el reino de las tinieblas, su satisfacción es el pecado. Y el pecado es lo que se revela en contra de la palabra de Dios. El que está allí
que vive en pecado, no el que peca, el que vive en pecado, el que disfruta el pecado, el que convive con el pecado, aún estando en la iglesia, que vive en el reino de las tinieblas, ese va al infierno. Porque él se deleita en el pecado. Va a la iglesia también, está en la iglesia. Pero él vive en adulterio, vive en fornicación, es alcohólico, pero va a la iglesia los domingos con su esposa y sus hijos. Pero tiene una doble vida. Pertenece al reino de las tinieblas y no tiene los beneficios de los hijos de Dios. Se los quitaron y cae en desgracia, como decimos nosotros. Cristo nos libera de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas no tienen potestad sobre el cristiano. No puede. No hay potestad. No hay autoridad. Las tinieblas no te pueden controlar. Colosenses 1:13a, el texto que leímos al principio dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. No hay potestad de las tinieblas sobre un cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano vive en la luz. Y al tú ser un santo de la luz, el Espíritu Santo vive en ti. Tú eres templo de Dios y estás sellado, identificado como hijo de Dios. Tú eres propiedad de Dios. Y el reino de las tinieblas, dice la palabra de Dios, que no tiene potestad para contra ti. No tiene poder. Porque el poder le ha sido quitado por Cristo Jesús en la cruz. Tú le perteneces, tú eres propiedad de Dios a través de la sangre de Cristo. Nuestra vida no son gobernadas por el pecado. El diablo no tiene autoridad ni poder sobre nosotros, como en otros tiempos, cuando no conocíamos a Cristo y vivíamos pecando diariamente y pertenecíamos al reino de las tinieblas. Hay una diferencia. Dice, liberados del pecado, hechos siervos de Dios. Somos liberados del pecado para ser hijos de la luz y siervos de Dios. Ahora estamos en un reino diferente. Dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. La vida eterna es el premio que Dios te quiere dar por reconocer que Jesús es tu Señor. Vives con el Espíritu Santo, siendo templo de Dios, siendo propiedad de Dios, sellado, identificado por el Espíritu Santo, para que el reino de las tinieblas no pueda prevalecer sobre ti, pero además de eso, para darte como fruto, como regalo, como premio, la vida eterna. Quiere decir, mas ahora que habéis sido liberados del pecado, libre del pecado, hechos siervos de Dios, tiene por vuestro fruto santificación y como fin la vida eterna. El fruto que da vivir en la luz, ser templo de Dios, que el Espíritu Santo esté en ti, el fruto de vivir en la luz es la vida eterna. Vivir eternamente con Jesús y Dios. Vivir en el templo de Dios. Esa es la recompensa de ser un hijo de Dios, un santo que vive en las tinieblas. Colosenses 1:12-14, mira lo que dice. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Con gozo dando gracias a Dios, nuestro Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos
en luz, el cual nos liberó de la potestad de las tinieblas. No hay potestad sobre nuestra vida. Trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, a ese reino que camina día tras día en la luz, donde allí no hay tiniebla ni mentira. Dice, los santos de la luz somos trasladados a un reino, al reino de Dios. Aquí en la tierra lo vamos a vivir. El reino de Jesús lo vivimos aquí en la tierra, cuando somos hombres y mujeres de la luz. Eso es el reino de Dios. Los santos de la luz no pueden ser poseídos por las tinieblas, porque las tinieblas no tienen potestad sobre ti. Entonces, un cristiano no puede estar poseído por el diablo, porque un cristiano es templo del Espíritu Santo, porque un cristiano es sellado, es propiedad de Dios, porque un cristiano está apto para vivir en la luz. Y si esa es su vida, el diablo no tiene potestad sobre ti y no puede vivir en ti. Tú eres una nueva criatura en Cristo. No te dejes engañar por el diablo. Vive en la luz y reprende al diablo en el nombre poderoso de Cristo para que se vaya de tu vida. Si tú no conoces a Cristo y me estás mirando, yo te quiero decir algo. Busca, no pierdas la oportunidad de buscar a Jesús. Cierra tus ojos conmigo. Señor y Padre, repite conmigo. Señor y Padre, vengo delante de ti a reconocer a Cristo como mi Salvador. Yo reconozco, Señor, que Él es mi Salvador. Lo reconozco como mi Señor. Reconozco, Señor, que tú lo resucitaste de los muertos y que hoy reina a tu diestra. Yo quiero ser su siervo. Yo quiero que Él sea mi rey. Perdona mis pecados y las cosas que he hecho malas. Ayúdame, Señor, a ser un hijo de la luz. Quiero orar, hermano, para finalizar. Si te gusta este video, dale un like. Eso es importante porque se le va a llevar a otros hermanos. Si esta palabra usted cree que puede ser edificante para otros hermanos en Cristo, pues por favor compártala. Comparte esta palabra si usted cree que es de Dios. Vamos a orar para finalizar. Señor y Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícenos, llénanos con tu gracia y con tu amor. Permite que esta palabra, Señor, sea de edificación para tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo. Amén.